Es un placer recibir esta mañana en 2011 a Diego Sanjurjo, que es politólogo, coordinador de estrategias de seguridad integrales y preventivas del Ministerio del Interior, lo habré dicho bien, y es candidato suplente por la lista 600 para diputado y para senador. Bueno, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Ya en la recta final de esta campaña. Te voy a pasar el micrófono y lo tenés vos. Bueno, ¿lo agarro nomás? Sí. Bueno, un placer primero que nada estar acá, gracias por la invitación. Y es un gusto estar de vuelta en Paysandú, que hace tiempo que no venía, invitado además por Andrés Klein, que es nuestro candidato a la diputación por Paysandú, por la lista 600 de Ojeda. Y la verdad que estamos muy, muy entusiasmados porque bueno, nos vienen dando muy bien las encuestas, ¿no? Y hace un año teníamos pocas esperanzas y ahora parece que estamos peleando por el balotaje. Tenemos un candidato que viene con todo, está arrasando. Así que bueno, estamos contentos. En esa curva ascendente, ¿no? En la que está el Partido Colorado y la descendente que paralelamente se ve en el Partido Nacional. El tema son los días, ¿no? Muchas veces, para ver si sigue creciendo la intención de voto. Sí, parece como que a lo mejor nos faltan unas semanas, ¿no? Pero esperemos que no. Yo qué sé, decir, creo que fue ayer que tuvimos una encuesta de radar que nos dio un punto. Yo qué sé, uno nunca sabe, pero sin duda que tenemos la esperanza intacta, cada vez más fuerte y además le estamos metiendo todo, ¿no? ¿Por qué crees que se da este crecimiento del Partido Colorado? Yo creo que tenemos sin duda, sí, creo que no puede haber otra explicación. Es decir, tenemos a un candidato como Andrés Ojeda, que yo lo conozco hace muchos años, es un amigo personal, además fuimos los dos asesores de seguridad de Talvi, éramos los dos asesores de él, tenemos edades parecidas, pero creo que más allá de que todos sabíamos la labia que tiene, ¿no? La capacidad que tiene de enfrentarse a los medios, de responder rápido, de pensar rápido, creo que el país le está descubriendo que es un bicho político, ¿no? Es un animal político que entendió muy bien cómo gran parte de la ciudadanía hoy entiende la política y concibe la política, qué temas le interesan, qué es lo que le gusta ver en un candidato. Y creo que frente a esa forma nueva de hacer política, otros candidatos quedan mal parados, ¿no? Porque, yo sé, Álvaro Delgado para mí también es un gran candidato, es un muy buen candidato, ¿no? Lo que pasa es que creo que con el contraste con alguien con esa energía, esa elocuencia, esa inteligencia, medio que todos quedan mal parados, ¿no? Y ni hablar también de Orsi, que yo creo que todos deben ser muy buenas personas y tienen las mejores ganas de trabajar por el país, pero claro, contrasta mucho con Ojeda por las dificultades que tiene para responder a las entrevistas, a las preguntas, a dar conceptos claros, etcétera, ¿no? Yendo directamente a tu especialidad, ¿qué balance haces de estos años? La inseguridad siempre está presente en la campaña. Capaz en Paysandú, por ejemplo, si lo focalizáramos en zonas, el tema del trabajo, el del empleo, también figura como en un lugar muy importante, pero es un tema en que se discute mucho en la campaña. Sí, a ver, en América Latina en general la seguridad es desde hace muchas décadas el primer tema de preocupación porque tu vida va bien antes que cualquier otra cosa, ¿no? Evidentemente. En Uruguay te diría que es el tema número uno desde 2009, ¿no? Y salvo el momento de la pandemia, esto se ha mantenido, ¿no? Mira, yo tengo una visión contrariada, digámoslo así, de mi paso por el Ministerio del Interior de estos 5 años. Por un lado, lo positivo es que cada gobierno, desde que tenemos registro, desde que hay registros, cada gobierno, desde la vuelta a la democracia, le dejó al gobierno siguiente una situación peor en materia electiva de la que había cuando llegó. Todos. Incluso el Partido Colorado le dejó el último gobierno un 40% más de rapiñas de lo que había cuando llegó el Partido Colorado, ¿no? Ahora, ese agravamiento de la situación gradual se aceleró de manera brutal durante los últimos 10 años del Frente Amplio. Ahí realmente los homicidios se duplicaron, las rapiñas aumentaron casi un 250%, el abigeato aumentó, pero de manera impresionante. Bueno, ahí hubo un descontrol total de la situación, por así decirlo. Este gobierno no solamente es el primero que logra quebrar esa tendencia al alza, sino que en muchos casos la hemos revertido. Y la hemos revertido además de manera muy significativa, porque fíjate que las denuncias de rapiña han bajado un 40%, las denuncias de abigeato han bajado un 60%, que es un montón, las denuncias de hurto han bajado un 20%. Es decir, son cifras que
Si me hubieras dicho a mí en 2020, te hubiera dicho que no era posible alcanzar eso. Ahora, lo malo, ¿cuál es? Y después quiero volver a otras cosas que me parecen muy buenas, pero la mayor frustración se da, por supuesto, en lo que tiene que ver con homicidios y con crímenes relacionados con estupefacientes. No son dos delitos que no hemos logrado bajar de la manera que nos gustaría. Los homicidios están por debajo de lo que estaba en 2019, pero muy poco, la verdad que muy poco, ¿no? O sea, podemos decir que están en una meseta, aunque técnicamente hablando tampoco sería correcto, pero bueno, están más o menos en el mismo lugar donde estaban cuando llegamos, ¿no? Y eso a mí, por supuesto, que me frustra mucho, pero no puedo dejar de reconocer que hemos logrado cosas muy importantes, ¿no? Y lo otro que es muy importante es que en estos 5 años, y creo que yo tuve mucho que ver con eso, hemos impulsado este enfoque de la seguridad que llamamos el enfoque dual, que es la idea de que una política de seguridad moderna, como la que tienen hace 50 años los países desarrollados, no es puramente represiva y policial, como la entendemos en Uruguay, sino que también conjuga prevención y lo hace de forma interinstitucional, es decir, la educación, el tratamiento de adicciones, el trabajo en algunos casos, sobre todo la rehabilitación, todo eso es parte central de una política de seguridad, ¿no? Y en Uruguay la pata represiva está muy fuerte, es muy efectiva, hay margen de mejora, pero es muy fuerte. La otra pata está en pañales, y eso es lo que no nos permite bajar el delito como nos gustaría. ¿Qué políticas se aplicaron en estos años para que bajen los índices que comentabas, de rapiña, de hurtos, no así homicidios, creo, ¿no? Bueno, mirá, te podría decir millones de cosas, ¿no? Pero por decirte algo que a lo mejor la ciudadanía, bueno, lo puede ver y sentir, ¿no? Este ministerio incorporó a 4.000 funcionarios policiales. Incorporamos 1.200 vehículos policiales. No solo eso, cuando llegamos, el gobierno pasado, como que en una confusión que tuvo, adquirió miles de vehículos de marcas, o sea, modelos de vehículos, digámoslo así, que no están preparadas para el trabajo que tiene que hacer la policía, ¿no? Y eso hizo que cuando llegásemos, el 70% del parque automotor policial estaba en el taller. 70%. Hoy lo dimos vuelta. O sea, no solamente adquirimos una flota nueva de marca y modelo preparada para la tarea, sino que además pasamos a un modelo por el cual cuando un auto tiene que ir al taller, que es muy seguido en el caso policial, automáticamente nos dan uno nuevo mientras arreglan ese. Entonces le dimos vuelta y ahora tenemos un 20% del taller, 80% en la calle. Eso hace una diferencia enorme para la policía, evidentemente, ¿no? Incorporamos o instalamos más de 7.000 cámaras de videovigilancia. Habían 7.000, ahora tenemos 14.000 y ahora ya tenemos una licitación para llegar a 20.000 a final de año, ¿no? Y además le pusimos, esto es más nuevo, pero no es menor, le pusimos inteligencia artificial a las cámaras. Entonces, claro, a veces la gente se imagina que vos tenés una cámara y hay personas mirando la cámara. Obviamente no puedes tener a personas mirando 15.000 cámaras, es imposible. Entonces, las cámaras sirven generalmente para la tarea forense. O sea, yo sé que me robaron ahí y ahí voy a mirar la cámara, ¿no? La inteligencia artificial te permite darle vuelta a la ecuación y la inteligencia artificial te avisa cuando hay una persona que le están robando. Te avisa cuando hay una moto con 2 personas que se acerca a una tercera y hay un intercambio. Te avisa cuando hay un tiroteo, ¿no? Hemos puesto el sistema ShotSpotter, que capaz que han escuchado acá, que es un sistema que trajimos de Estados Unidos, que pone micrófonos en las ciudades y te permite triangular los sonidos de disparo y no hace falta, en algunas zonas de la capital, no hace falta que denuncien el tiroteo, podemos ir antes, ¿no? Porque la mayoría de los tiroteos no se denuncian, por ejemplo, ¿no? Y así podría seguir y seguir y seguir, ¿no? O sea, la realidad es que hoy tenemos, creo que todos los gobiernos, yo no quiero ser injusto, todos los gobiernos reforzaron a la policía, pero en este gobierno dio un salto de calidad enorme, ¿no? En materia de capacitación, entrenamiento, las armas que tienen y el equipamiento que tienen, ¿no? Pero además le dimos ese enfoque dual y tenemos una cantidad de programas que están dirigidos a las causas del delito. Y eso es lo que tenemos que reforzar sobre todo para poder tener una sociedad segura, me parece. ¿Cuál es tu opinión sobre el plebiscito sobre allanamientos nocturnos que se va a estar votando desde el 27 de octubre? ¿Qué tan importante es esa herramienta para combatir el delito? Me gustaría hablarte de los dos, si puedo, porque los dos son claves y uno es mucho más importante que el otro. Los allanamientos nocturnos, yo invito a la ciudadanía a que vote, a que ponga la papeleta. Es importante. Los allanamientos nocturnos no son una bala de plata, como no lo es ninguna otra medida de seguridad.
nada por sí solo funciona. O sea, todo suma, ¿no? No es una bala de plata, pero no son ni más ni menos que una medida, una herramienta básica, absolutamente elemental de cualquier cuerpo policial del mundo. Y de hecho eso es importante decírselo a la gente. Somos uno de los 4 países del mundo que no hace allanamientos nocturnos. Acá en Argentina se hacen todos los días. En Chile, en Brasil, en España, en Dinamarca, en Alemania, en Japón, se hacen todos los días. Y no es un problema, no es una discusión. Nadie habla del tema. ¿Por qué se habla en Uruguay? Porque en Uruguay nos encanta politizar todo, nos encanta polarizar a la gente para poder tener algo paramilitar. Ya está. Y la prueba de eso es que cuando el Frente Amplio era gobierno, sus autoridades también estaban a favor de los allanamientos nocturnos. Porque Jorge Díaz, Julio Guarteche, Mario Lallera, Bonomi, el Pepe Mujica, digamos, desde arriba hasta abajo, todos dijeron públicamente que estaban a favor de hacer allanamientos nocturnos hasta que cambió el gobierno y ahí de repente parece que no son una buena herramienta, ¿no? Entonces, lo precisamos sí, porque si bien no va a cambiar la ecuación de manera radical, va a hacer que nuestro trabajo sea más fácil y nos va a permitir encontrar mucha más evidencia para formalizar con mayor facilidad a las personas que están robando, delinquiendo, vendiendo drogas o de alguna forma violentando a otras de noche dentro de un hogar. Ya está. Ahora, el otro plebiscito, ahí nos jugamos la vida. Ahí realmente nos jugamos la vida. Estamos a punto de dar un salto al vacío como país. Y no lo digo yo, lo dicen todos los economistas serios del país. Todos. De izquierda a derecha, todos, ¿no? Si este plebiscito se pasa, la gente no va a terminar de trabajar antes ni va a vivir mejor. Al revés, los que hoy son pobres van a ser mucho más pobres. La clase media va a caer en la pobreza y va a pasar lo mismo que le pasó a Argentina cuando hizo una política como esta hace un par de décadas, ¿no? El país va a entrar en una dinámica de sobreendeudamiento que va a hacer que haya que al día siguiente, gane quien gane, aumentar impuestos drásticamente y recortar gastos. Y esto tiene que ver con la seguridad, porque si yo recorto gastos y lo tengo que hacer de manera sostenida en el tiempo, no puedo tratar las adicciones, no puedo reformar las cárceles, no puedo mejorar los salarios y además me tengo que replegar de los barrios. Y si en América Latina vos te replegás de los barrios, no queda un vacío. Ese vacío lo llena el narcotráfico. Entonces, yo no quiero que los narcos gobiernen los barrios como en el resto de América Latina. No quiero no poder hacer todas estas políticas que queremos hacer y no quiero que mis hijos se vayan del país directamente. Entonces, por favor, me parece que es muy importante explicarle a la gente que les están engañando, les están mintiendo y lo saben además. Esto es peligrosísimo, no podemos dar ese paso. ¿Vos crees que el narco ha ingresado a la política uruguaya? ¿O puede ingresar en algún momento? Lo advertía un colega tuyo ayer en búsqueda. Sí, a ver, que puede, en teoría puede. Yo creo que Uruguay tiene algunos mecanismos de resiliencia que lo dificultan en comparación con otros países. Pero que puede pasar y es un peligro enorme. Yo en eso concuerdo. No leí la nota de Chaschetti, pero concuerdo que es un cambio sustancial porque Uruguay, aunque no parezca, Uruguay tiene una tasa alta de homicidios. Es alta, no hay forma de decir que no, es muy alta. Pero en Uruguay todavía la sociedad no está corrompida por el narcotráfico, que sí es el caso de casi todos los demás países de América Latina, ¿no? Los demás países de América Latina sufren tasas de homicidio altas, pero sufren secuestros diarios de manera masiva, sufren extorsiones de manera masiva y sus políticos están corruptos de forma generalizada y muchas veces por el crimen organizado, ¿no? Entonces, yo qué sé, creo que cuando vos tenés un sistema político que empieza a trabajar para los narcos, y ahí se pudre todo, ¿no? Evidentemente, porque ya no lo puedes combatir, ¿no? Hablando de la inseguridad, recuerdo, no sé si fue Subí hace poco que hablaba que en Uruguay decía como grande no hay inseguridad, la inseguridad está focalizada en algunos barrios donde las tasas de homicidios son altísimas, ¿no? Y daba los ejemplos en Montevideo, en algunos barrios de Montevideo, en Rivera creo que también, por muchos homicidios por ajuste de cuenta. Y me parecía, bueno, sí, obvio que en el promedio da una cosa, pero está realmente, por lo que él decía, ubicada en algunas zonas que son muy calientes, digamos. Sí, pero a ver, eso vale sí, es verdad, vale para todos los fenómenos sociales. Ahora te hablo un poco como criminólogo. Cualquier fenómeno social no se da de forma aleatoria o sistemática en el territorio. Es decir, la pobreza tampoco está, Uruguay no es un país pobre,
está fuertemente focalizada en ciertos barrios, ¿no? O sea, tenemos lo que se llama problemas graves de segregación residencial. Hay barrios donde, estoy siendo injusto, no estoy generalizando, pero casi todos los que viven en esos barrios son pobres, no tienen educación, no tienen trabajo, y ahí es donde se sufre y se comete más el delito, ¿no? Y eso pasa en Uruguay, y pasa en Sao Paulo, y pasa en Santiago, y pasa en Buenos Aires, ¿no? O sea, son zonas donde se concentra. El problema es que a veces se desborda. El problema no, eso ya es un problema, pero además se desborda, ¿no? Y desde la política hay soluciones, porque hablabas de muchas ciudades del mundo, que es un fenómeno como que nos hemos resignado, digamos, que voy a tal barrio y me puede pasar tal cosa, o no tengo que ir en determinado horario. No, yo creo que no. Yo a veces me critican porque hablo mucho de los países desarrollados, ¿no? Pero la realidad es que el mundo se divide entre países que entendieron cómo se combate el delito y países que no, países que siguen haciendo lo mismo. Los países que siguen haciendo lo mismo son, el mejor ejemplo es América Latina, casi todos menos Chile, que es el único país realmente más o menos seguro que hay, ¿no? Y el caso en Colombia de Medellín, ¿no? Que se cita mucho, digamos. Pero Colombia tiene tasas de homicidio que son el triple que las nuestras. Lo que pasa es que en su momento era mucho peor. O sea, mejoró mucho, pero sigue siendo uno de los países más inseguros del mundo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia? El país desarrollado, casi todos, te diría, o todos, no sé si hay alguno que no sea el caso, entendieron hace 50 años que no alcanza con la policía. Vos tenés que tener una policía fuertísima y tenés que reprimir de forma durísima. O sea, si una persona está violentando a otra y no quiere parar o no puede parar, hay que reprimir, punto. Se acabó, sin vergüenza, sin nada. Ahora, una vez que esa persona entra a la cárcel, si vos dejás que se pudra en la cárcel, va a salir peor de lo que entró y va a seguir la calecita para siempre. Bueno, ahí tenemos un problema con las cárceles. Obvio. 16.000. Obvio. Los países seguros, pobres, jóvenes. Los países seguros son los que dijeron, vos, tenemos a todas las personas que causan lío juntas acá durante años. No, tienen que laburar todo el día. O sea, yo tengo que convertir la cárcel en una UTU. Tengo que lograr, es un decir, ¿no? Pero tengo que lograr que la persona se levante. No lo puedo titular así. No, pero lo que me refiero es, ese tiempo tiene que servir para que la persona termine el liceo, ¿no? Y esté todo el día aprendiendo un oficio y que salga con una tecnicatura, que salga lista para sumarse al mundo laboral. Y no sea estigmatizado, que pueda conseguir trabajo. Y no, pero si vos haces una rehabilitación correcta, eso no va a pasar. Yo estuve hace poquito bueno, no quiero entrar en esos países porque ahí me critican porque hablo de eso, ¿no? Pero las personas salen ya con un título en laburos que se precisa gente, ¿no? Y claro que hay personas que son problemáticas o bueno, que no sirven, como pasa en cualquier laburo. Pero si lográs bajar la reincidencia del 70%, que es en Uruguay, o sea, 70% de los liberados vuelven a prisión enseguida por un nuevo delito, 70%. Porque la inseguridad tiene que ver con las cárceles, clarísimo. Todo que ver con la cárcel, es la clave. Si logramos bajarla, como los países de Europa, a un 30%, imagínate, es un sueño, al poco tiempo tenés que cerrar cárceles, porque no hace falta tantas cárceles. O hacemos viviendas, ¿no? O hacer viviendas, ¿no? Y la persona pasa a volverse un miembro productivo de la sociedad, ¿no? Pero nosotros no tratamos las adicciones, nada, ¿no? Y al que está en la cárcel no le enseñamos a laburar. Entonces, bueno, ¿cómo esperamos que se solucione el problema? Es imposible. Entonces, creo que este gobierno hizo un cambio sideral en el sentido de que puso en orden el Ministerio del Interior, bajó los delitos una cantidad, pero para seguir bajando no podés seguir ignorando las causas profundas que tiene el delito. O sea, tenés que, como tenemos en el programa, tenemos que crear centros públicos de tratamiento de adicciones en cada departamento. ¿Por qué no se creó en este periodo? Y bueno, en este periodo se invirtieron $20 millones en adicciones y salud mental, pero no da, tenés que invertir mucho más, es real, ¿no? Y las cárceles se tienen que transformar, ¿no? Ahora, después de las elecciones... ¿Se debería necesitar un acuerdo político extrapartidario, multipartidario? Bueno, mirá, ya lo intentamos, yo coordiné una mesa interpartidaria donde el Frente Amplio el día 1 se sentó de muy mala gana y dijo, miren muchachos, lo siento mucho, pero pase lo que pasa acá, no lo apoyamos. Fue el primer día eso, ¿no? Y así fue. Y acordate que de esa mesa interpartidaria salieron 16 medidas, 7 de las cuales habían sido propuestas por el Frente Amplio. El Frente Amplio no quiso acompañar ninguna. Y hoy las tiene en su programa, además, casi todas, ¿no? Pero bueno, igual se precisa, porque las cárceles es imposible cambiarlas en 5 años. Y por eso es que hace un año que venimos trabajando en un libro blanco
de reforma penitenciaria hasta el 2040. O sea, después de las elecciones, este gobierno, al gobierno que gane, le va a entregar un libro blanco que le dice a los próximos 3 gobiernos cómo tienen que invertir y en qué tienen que invertir para tener ese sistema penitenciario que queremos, ¿no? Y nosotros del Partido Colorado decimos, si tenemos la suerte de ser gobierno, además de todo lo que queremos hacer, mejorar la policía, crear centros de tratamiento de adicciones, etcétera, etcétera, nuestros primeros 5 años van a ser los primeros 5 años de esa reforma que hizo un gobierno liderado por un presidente blanco, ¿no? Entonces, tenemos una nueva oportunidad ahora después de las elecciones de hacer una reforma de Estado, ¿no? Bueno, a ver si gane quien gane se suma. Para finalizar, no sé si te acordás del presupuesto que tiene el Ministerio del Interior. O sea, el número de sí no es altísimo. No sé cuál es. Altísimo, sí, después de educación y después de jubilaciones debe ser más grande. Sí. Y vos pensá que lo digo siempre, ¿no? Cada preso, Uruguay tiene 16.000 presos. Cada año, sobre todo con este gobierno que fue muy efectivo, cada año tenemos 1.000 presos más adicionales. O sea, la efectividad la tomás en cuenta si tenés más gente en cárcel. Y porque atrapamos más personas. O sea, la efectividad es esa. El problema es que es inviable seguir así, porque Uruguay ya tiene 16.000 presos. Eso convierte a Uruguay en el 8º país del mundo con más presos por habitante. Es una locura. Y capaz que el ciudadano dice, bueno, ¿qué me importa? Es carísimo. O sea, cada preso le cuesta al que paga impuestos 40.000 pesos por mes, simplemente para que no se escape. Porque si vos me dijeras que, bueno, estoy invirtiendo y la persona aprende un laburo y sale mejor, bueno, vale la pena la inversión. Pero no aprende un laburo, sale peor y vuelve de vuelta a residir, ¿no? Entonces, es inviable el modelo. O sea, la efectividad tiene que mejorarse todavía, permanecer y mejorarse. Pero yo tengo que rehabilitar. Ir más rápido con la rehabilitación que con los procesamientos. Y sí. Es que no hay magia. El que te diga que se puede hacer de otra manera te miente, evidentemente, ¿no? Bueno, le agradezco la visita y el tiempo. Esto es un diario.